Bueno, la semana pasada vimos el desplazamiento de hiperestáticas por el método de las fuerzas, o sea, utilizando el principio de trabajo virtual más el teorema de la reducción. Entonces, esto. Aquí tenemos aquí a la izquierda tenemos la estructura. Ustedes ven mi mouse. Bueno, aquí tenemos la hiperestática. Después, por ejemplo, aquí tenemos la carga unitaria, el sistema de cargas para aplicación del principio de trabajo virtual sobre una isostática. Y tenemos sobre otra isostática cualquiera, ¿verdad? Esta era la aplicación del principio de trabajo virtual de la hiperestática con esta isostática. ¿Sí? Esta es la aplicación del principio de trabajo virtual de esta hiperestática con otra isostática. Y vimos que a cualquier isostática el resultado sale el mismo, porque eso era lo que venía, lo que indicaba el teorema de reducción, ¿verdad? Bueno, y después al final de la clase me habían preguntado por un ejercicio que el profesor Evaristo resolvió y mostró en clase, el de la flecha y demás, y yo les mostré que podría hacerse superposición de efectos también del desplazamiento. Y me fui a la clase de método de las fuerzas, y cierto, todavía no estaba la ecuación del desplazamiento presentada porque todavía no estábamos hablando de desplazamiento. ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces, pero igual les puse acá. O sea, les puse todo el numerito, ¿verdad? Como aquí tenemos la hiperestática, M representa hiperestática, ¿verdad? Es decir, MN, todo lo que es la parte hiperestática, el verde. El verde simboliza el estado de desplazamiento, que es el estado solicitado realmente, las solicitaciones reales, pueden ser temperatura, todo lo que sea, lo real. Y el rojo es el virtual que se aplica para realizar el trabajo virtual. Entonces, M, como es el hiperestático, sea aquí en los deltas, nosotros sabemos que cualquier estado, o sea, cualquier cosa podemos separar y hacer superposición de efectos. Esto es lo que vimos en el método de cuando desarrollamos el método de la fuerza, superposición, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer esto, ¿verdad? Que es luego lo que hicimos para deducir el teorema de reducción. Pero fíjense que si esto, aplicando con la superposición de efectos de momento, nuevamente, hablo nomás de momento, pero puede ser normal, puede ser cortante, puede ser todo, ¿sí?
venimos a esta formulación. Delta A, claro que delta A no puede separarse en superposición de efectos del estado 1 y del estado 2. ¿Por qué? Porque delta A está solamente, solo está en el estado 0, ¿no? Entonces, el movimiento de apoyo. ¿Por qué? Porque este término en realidad no es trabajo interno, es trabajo externo, si se acuerdan. Es trabajo externo. Entonces, esto en realidad estaba en el lado izquierdo. Viene nomás acá por comodidad, ¿verdad? Pero todo lo que es trabajo interno es superposición. Trabajo externo es que no puede haber superposición, sino que simplemente no hay con quién superponernos, ¿verdad? No existe este estado 1, porque este estado 1, si se acuerdan, es X1, ¿verdad? Es lo que produce una X1 unitaria. Y nunca le damos un desplazamiento en un apoyo unitario. No hacemos eso. Bueno, si, si hacemos la distributiva de esto, vamos a tener todas estas integrales. Toditas estas y todo esto sumando, ¿verdad? Y que si reordenamos, poniendo acá todo lo que es del estado 0, entonces acá tenemos sistema de desplazamiento del estado 0 con el sistema de carga del estado 0, más x1 veces el sistema de desplazamiento del estado 1 con el sistema de carga del estado 0. ¿Por qué el sistema de carga del estado 0? Porque el sistema de carga está, el sistema de carga está sobre el isostático, no tiene luego otro estado, solo tiene uno único, que es el 0, porque es sobre el hiperestático. Y aquí está por x2 del sistema de desplazamiento del estado 2 y con el isostático. Esto es lo que yo le había mostrado en el tema de la flecha. Entonces, yendo a la parte práctica, o sea, la parte de aplicación, ¿verdad? Yo no necesito obtener este diagrama. Si es que no me pide, generalmente sí es bueno obtener, pero yo no necesito obtener este si es que lo que yo busco es un desplazamiento. ¿Por qué? Porque yo en realidad ya tengo estos tres. Ya tengo esto, el estado 0, tengo el estado 1, tengo el estado 2. Con valores unitarios, el estado 1, estado 2, el estado 0, las cargas reales. Y ya obtuve x1 y x2. Entonces simplemente hago aquí integral este con este. Viene acá. Más x1 veces x1 veces este con este otra vez. Y eso viene acá. Más x2 veces este con este. Y eso viene acá. Y la suma de esos tres es el final, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Lo normal, si obtenemos el diagrama final, nosotros tuvimos el diagrama final, lo que hicimos fue estado 0 más x1 veces el estado 1 más x2 veces el estado 2 es igual al estado final. Y el estado final integré con este. Bueno, obviamente que por superposición de efectos eso da el mismo resultado que, que hacer el estado 0 integrado con este más el estado 1 por x1 veces integrado con este más el estado 2 integrado con este por x2 veces. ¿Verdad? Acá está todo el ejercicio resuelto para mostrar que sale el mismo resultado, ¿verdad? Pero
veces ni siquiera es necesario resolver, pero a veces quieren ver los numeritos. Aquí está. Y sale el 0,0038. Me parece que se me fue un 0 de más ahí. Bueno, no, en 2 ceros. O sea, 3 milímetros. 4 milímetros. ¿Ok? Entonces puede ser que a algunos le parezca de esta forma más fácil, la otra, la anterior más fácil. Ya depende de cada uno. Profe, si usamos esta forma, tipo, haciendo por superposición de efectos, igual tenemos que graficar después el estado final, tipo el diagrama. Solo si les pide. Solo si les pide. Si no, no es necesario. Por ejemplo, en ese examen que me mostraron no se pedía el diagrama. ¿Por qué no se pedía? Porque la verdad que ya era muy largo el ejercicio, entonces no pedimos el diagrama final. Porque ya era muy largo y aparte era, no me acuerdo cómo era, pero no pedimos porque era, con estos ya se obtenía X y aparte la integral de estos, de los estados, digamos, sobre el isostático, eran muy simples con el sistema de carga, entonces era más simple hacerlo así por superposición que hacerlo con el hiperestático dibujado completo, ¿verdad? Pero eso, eh, hay veces que uno es más fácil, hay veces que el otro es más fácil, depende, no es que hay una regla, siempre va a ser más fácil por superposición o siempre va a ser más fácil por diagrama. Pero claro, si no les pide el diagrama y ustedes grafican, o sea, es así. Si ustedes calculan el desplazamiento, si calculan esto, o sea, vamos a suponer que el examen no pedía calcular el diagrama. Y hacen esto, integran con, o sea, hacen los estados individuales y calculan el desplazamiento bien, por supuesto que tienen todos los puntos, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, si no hacen bien por algún motivo, pero hicieron el diagrama completo, aunque no les pida, y este está bien, capaz algún punto le vamos a considerar, ¿verdad? Pero si es que hicieron todo, llevan todos los puntos. No sé si me explico. Con esto no les quiero decir hagan algo que no les pide. Ustedes tienen que hacer exactamente lo que se les pide nomás. Si hacen más, genial. Si hacen menos, lo que no está, hay problema. No sé si se entiende. Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, entonces no quería dejar pasar esto porque la vez pasada le mostré en papel nomás, pero entonces puse, yo entiendo que el material que ya subí al aula virtual ya contiene esta última parte. Estoy casi seguro. Pero voy a controlar ahora un ratito. La clase 10. Ahí está bajando. Esta es la clase 10 que, bueno, ustedes no ven porque está en la otra pantalla. Sí, en el aula virtual ya está el último material. Ya es la última versión. A esta clase 11 también el profesor Barito ya me dijo que le agregue 2 láminas, entonces le voy a agregar. Y bueno, pero les voy a explicar ahora, porque le iba a explicar así nomás, pero él me pidió que le agregue. Entonces va a tener 2 láminas más al final. Bueno, entonces comenzamos la clase 11, o sea, la parte de la unidad 5 en realidad. Ya pasamos al efecto de las cargas móviles.
Bueno, entonces, ¿qué son las cargas móviles? O sea, ¿qué le vamos a dedicar todo un capítulo a otro tipo de cargas? Y el tema es que las cargas sobre la estructura generalmente se dividen en dos, cargas permanentes y accidentales. Accidentales no por el hecho de que sin querer suceden, no pasa por ahí, pasa por cargas que no siempre están sobre la estructura. No es, no pasa por el que es un accidente, por ejemplo, el choque de un auto al pilar de un puente, es un accidente, no pasa por ahí. Es una carga que no está, digamos, sería lo, eh, las permanentes y no permanentes, ¿verdad? Y a esas no permanentes se le llaman accidentales. Y esto varía de norma en norma, ¿eh? Cada norma ya tiene su nombre, ¿verdad? A veces le dicen sobrecarga nomás, pero la sobrecarga en otra es una de las tantas posibles cargas accidentales y todo. Pero, digamos, a grandes rasgos, para análisis estructural, podemos dividir así. Después, dependiendo de cada norma, va a tener su nomenclatura ya enfocada a esa norma, a una norma de diseño. Pero en cuanto a conceptos, ya es suficiente esto. Entonces, las cargas permanentes son esas que podemos definir claramente, por ejemplo, el peso propio de las piezas estructurales. Que, por ejemplo, si tenemos una mampostería de 15 centímetros de ancho y en arquitectura veo que tiene 3 metros de altura y es 15 centímetros de ancho y eso está sobre una viga, entonces el peso de esta mampostería, ¿cuánto es? Gama de la mampostería por 0,15 por 3 metros de alto y ahí tengo la carga Q de sea kilonewton, la unidad de fuerza que use por cada metro lineal de mampostería, ¿verdad? O sea, si yo tengo así aquí una viga y encima de esa viga tengo una pared de 15 centímetros de ancho y 3 de alto, entonces esa viga yo ya puedo suponer con una carga Q igual a esto, 3 por 0,15 por gamma, y dependiendo si gamma uso en kilonewton, en kilogramo, en toneladas, va a ser kilonewton, kilogramo, tonelada, lo que sea, por metro lineal. Entonces, eso sería, por ejemplo, el peso propio. Peso de los revestimientos. Por ejemplo, si tenemos un piso en una losa, si tenemos así la losa, ¿verdad? La losa. Acá tenemos el contrapiso, ustedes ya habrán visto en material de obra civil, tenemos el contrapiso, la carpeta, que se le pone ante el contrapiso para nivelación, y el piso acá. Entonces, todo este paquete no estructural, ¿por qué no estructural? Porque es un revestimiento, todo esto es revestimiento, tiene un peso y está definido, ¿verdad? Todo este paquete, vamos a suponer en promedio, esto puede pesar 16 a 18 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, si este paquete mide 0,10 metros, entonces yo tengo una carga superficial de 1,8 kilonewtons por cada metro cuadrado de losa de revestimiento. Entonces, eso también es una carga permanente. ¿Por qué? Porque se supone que siempre va a estar. Peso de otro elemento de relleno de cierre. Por ejemplo, si tenemos una terraza jardinada, tenemos la losa con las vigas, esta es la losa y la viga. Y como quiero jardín, bueno, acá le pongo 45 centímetros de tierra.
Bueno, entonces, y acá las plantitas, ¿verdad? La plantita, entonces tengo otro relleno, otro elemento de relleno o de cierre, puede ser si tengo vidrio o lo que sea. Todo eso son pesos permanentes, tenemos que considerar como pesos permanentes. Otro similar porque hay una infinidad de cargas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Son cargas de las cuales yo ya conozco su posición desde proyecto y considero que son relativamente invariables, ¿verdad? Al fin y al cabo, después pueden ser variables, pero dentro de todo considero invariables. Accidentales son las que pueden o no ocurrir y a veces en menor o mayor magnitud, ¿verdad? Son carga de vía al viento o los terremotos, eh, empuje de tierra o de agua, impactos, bueno, acá eso es lo que le había dicho, impactos laterales, por ejemplo, el choque de un auto en un puente tiene que ser considerado, pero no es una carga permanente, es una carga accidental, ¿verdad? Carga de uso en edificios, este es el que más van a usar en las siguientes materias, hormigón 1, hormigón 2, ¿verdad? Carga de vía al viento si quieren y toman la optativa, quedamos con la profesora Alicia, más adelante vamos a ver, empuje de tierra van a dar ustedes en geotecnia, impactos laterales o verticales van a dar en puentes, junto con cargas móviles. Estos dos van a dar en puentes. Estos van a dar en hormigón armado 1 y 2. Lo de ahí van a dar en geotecnia 1. O sea, lo de abajo. Y esto de aquí van a darlo en una optativa si es que quieren cursar, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, carga de edificios, ¿qué son? Y tenemos una planta, un edificio, o sea, un departamento, y no sabemos, o sea, pueden hacer una fiesta un día, otro día viven las personas que viven nomás, ¿verdad? O cosas así. En el balcón, en el balcón hay una carga de uso o sobrecarga importante que hay que poner porque es una estructura muy delicada. ¿Alguno de ustedes vio la baranda que se, que se dio en Bolivia en una manifestación de estudiantes? Sí, bueno, esa es una sobrecarga. Generalmente no está, pero puede existir, ¿verdad? Entonces, en los balcones, y la gente muchas veces no quiere poner, ¿verdad? Los balcones, a la baranda no solamente se le calcula con una fuerza vertical, sino también con una fuerza horizontal, ¿verdad? Entonces ustedes saben, acá, ustedes ya saben que por estructuras, ustedes saben que esta es la baranda, ¿verdad? Esta es una estructura isostática sobre otra estructura, ¿verdad? Una isostática sobre otra isostática. No importa si lo de abajo es isostático o hiperestático, ¿verdad? Creo que en el examen salió uno así, un voladicito loco que estaba ahí. No sé si el sí de Erika es de la baranda o de la pregunta anterior. Ah, y ustedes ven que este es ven que es, voy a poner acá para poder dibujar. Vamos a suponer que tenemos acá una estructura de hormigón. Vamos a irnos a ese caso porque en ese caso murieron 6 personas, entonces creo que es importante hablar del tema. Acá tenemos la baranda, ¿verdad? Y acá tenemos la estructura. Acá hay pilar en otro lugar, ¿verdad? O sea, más al fondo va. Entonces, esto yo puedo reemplazar por una estructura de este tipo.
Esto es esto de acá. Claro, esta de aquí es una barra, o sea, es una estructura empotrada en otra. A esta de aquí, a esta negra de aquí. Me interesa. Vamos a seguir el siguiente. Toda la estructura de hormigón fue calculada por el mejor calculista y proyectista estructural que puedan encontrar, ¿sí? Todo esto fue súper verificado. Bueno, y esta hizo el herrero. La seguridad que tiene esta estructura de hormigón, voy a llamarla esta estructura 1 y esta estructura 2. A la parte 2 le importa la seguridad que tenga la parte 1, o dicho de otra forma, toda la seguridad que tenga la parte 1 ayuda en algo a la seguridad de 2. Absolutamente nada no le ayuda. ¿Por qué? Porque esta es una isostática apoyada sobre la otra estructura, que es lo que nosotros siempre pedimos cuando pedimos identifiquen la isostática que están sobre la estructura y después calculen la hiperestática, ¿verdad? Entonces, no interesa qué control yo le di a la estructura 1. Si es que la estructura 2 hago de forma Cauchy, no importa cuánta seguridad tenga la 1, la 2 no va a tener ese mismo margen de seguridad. Y eso pasa muchísimo con los balcones. Yo les aseguro, desde que yo trabajo en esto de me voy a las obras, yo cada vez menos me recuesto por un balcón, por una baranda. ¿Por qué? Porque es lo último que se hace y generalmente ya se hace nomás, se hace después de que esté la losa cargada, le ponen algunos anclajes nomás, ponen el metálico, generalmente no se verifica. ¿Cómo seguridad lo más seguro? Y depende, hay que estar anclada. Tengo que materializar. Para que esto funcione, acá tiene que haber un empotramiento. Si hay una rótula, es móvil. Tiene que estar empotrado. El empotramiento tengo que materializar de alguna forma. Puedo embeber el metal dentro del hormigón antes de endurecer. No se hace. No se hace. Generalmente se pone después nomás. O meter una placa de anclaje metálica dentro de la losa de hormigón con unos ganchitos. En el hormigón fresco y después por este soldar. Y al soldar también tiene su detalle de cómo se hace esta soldadura, que no se hace. Entonces, yo por lo general ya no me recuesto en la baranda, ¿verdad? Pero podemos hablar muchísimo tiempo de eso. Si quieren, busquen en internet detalle de unión de baranda. Eso ya hace, vamos a dar en hormigón 2 también vamos a hablar un poquitito de la baranda. No, lo más seguro, Erika, que se haga es que se haga pensando en eso, ¿verdad? Si alguna vez te toca hacer, pensar, va a ir una baranda, entonces pensar, ¿cómo voy a materializar el empotramiento en ese punto? También en los voladizos, porque perfecto, la baranda está materializada en mi voladizo. Ahora, esta es una isostática, perfecto.
que dio bien. Ahora, este de aquí también es otra isostática real. Entonces, entonces tengo que materializar bien aquí en el empotramiento. No materialicé bien, de nada me sirvió hacer bien esto. Y encima son estructuras isostáticas. Las estructuras isostáticas no tienen margen, no tienen margen. Pierden 1 grado de hiperestaticidad y se caen. Mientras que las hiperestáticas pueden perder 1 o 2 grados de hiperestaticidad y siguen funcionando. Por eso o sea, los accidentes se dan en la estructura, en las partes isostáticas de la estructura, así los accidentes graves. Y después van a haber otros tipos de accidentes. Eso es en cuanto a estructuras, si no entramos a hablar de los materiales, ¿verdad? Cuando entren a los materiales hay otros tipos de fallas que sean dúctiles y frágiles. Las fallas frágiles son las más graves, porque son en un instante. No hay tiempo. ¿Vieron el tren que se cayó en México hoy? La vía que se rompió. Bueno, otra falla por carga, por sobrecarga. O sea, y ahí está el tren, por ejemplo, el tren de carga. Bueno, sí, lastimosamente. Y sí, puede ser, Natalia. La verdad que yo no vi que habían desniveles, pero se tiene que hacer todo un análisis del por qué la falla, ¿verdad? Y después alguno que otro va a sufrir la consecuencia civil o penal, dependiendo de lo que dicten los jueces. Entonces tenemos este grupo de cargas accidentales, que ¿cómo los tratamos? O sea, ¿cómo tratamos? Estos tratamos como cargas constantes sobre la estructura. Ahora, estos, algunos sí, algunos no. Por ejemplo, las cargas en los edificios tratamos como cargas definidas, pero tienen un coeficiente diferente de seguridad, diferente a estas de aquí, porque pueden ser variables, puede ser mucho mayores o mucho menores. Entonces se toma una media por... ¿Ustedes se acuerdan? En probabilidad habrán hecho así una intersección de dos curvas de Gauss, ¿verdad? Bueno, y si estas son las Q, si esta que está más atrás es la... ¿Qué tal? Se cortó mi internet. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, profe. Bueno, disculpen. ¿Ustedes siguen viendo mi presentación o no? No, ya se cortó.
Ahora, ¿qué tal? Me avisan por favor si pueden ver. Ya se ve, profe. Bueno, ¿en qué, en qué parte me quedé? La parte de probabilidad, profe. Justo la Error parte más tipo divertida. 1. Sí. Justo la parte más divertida. ¿Quién es auxiliar de probabilidad acá? A ver, voy a dar una tarea. No, ¿qué yo voy a hacer probabilidad? Probabilidad fue la peor materia mi peor materia en la facultad. Me aplacé una vez y después pasé con 2, me parece. Pero después aprendí mucho, porque después había sido, era importante estudiar. Pensaba que no era importante. No, súper importante. Y aparte en análisis estructural se usa mucho. Hay toda una teoría, o sea, todas las normas se basan en eso. Después tuve que estudiar mucho, ¿verdad? Pero esto yo ni sabía qué era. Esta área que era, a ver, en castellano, ¿verdad? ¿Qué significa esa área? Si este es, ¿qué le había dicho que esto es? Esto es Q y esto es R. Todo tipo de diagrama de Venn del colegio de cuando estábamos en tercer grado, no sé, en segundo grado, por ahí se da el diagrama de Venn. Este es un conjunto A, un conjunto B, ¿y este qué es? Esta área sombreada en el diagrama de Venn. Venn creo que era con doble N. La unión de los dos conjuntos. O sea, sí, sería todos los elementos, el conjunto de los puntos, lo que sea, los juguetes que tiene el conjunto A y el conjunto B, ¿verdad? La unión de los dos conjuntos. Serían todos los... Y entonces aquí en esta área es más o menos la misma idea, ¿verdad? Es la probabilidad de que... o sea, es la probabilidad en que se pueda dar, digamos, una intersección entre Q y R. Lo que nosotros no queremos es que Q sea mayor a R. Q cargas, R resistencia. Esto es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos que las resistencias sean menores a las cargas. Entonces, pero siempre va a haber una, no importa cuánto mayoremos los factores y mejoremos, siempre, ¿por qué? Porque esta curva pues es infinita, ¿sí? No importa lo largo que sea, siempre va a haber una área bajo la curva, va a haber una pequeña probabilidad en que falle. Todas, no importa eso. Siempre. A mi hermano le gusta que yo diga eso, pero siempre hay una probabilidad de que falle. Bueno, no me acuerdo por qué comenzamos a hablar de eso. Y del estudio probabilístico y esa confiabilidad de la estructura se sacan los coeficientes que ustedes van a ver. 1.3 del peso propio más 1,5 de la sobrecarga. Estos coeficientes se sacan de acuerdo a cuán probable yo quiero que sea o cuánta probabilidad de falle yo quiero que tenga una estructura, ¿verdad? Que las normas ya determinan eso. O sea, estos numeritos no es que son sacados inventados. Entonces saca de un estudio de confiabilidad que si alguien quiere hacer iniciación científica, hay un tema muy lindo para desarrollar acá. Por ejemplo, el peso propio de las piezas sigue la distribución de probabilidades en forma de campana de Gauss. Las sobrecargas también, hay otras que siguen otras distribuciones de probabilidad. La del viento, por ejemplo, sigue otra. No es el diagrama de Gauss, ¿verdad? Entonces, muy, muy linda área de estudios. Y bueno, esos coeficientes ya dependen de la norma que se use. Nosotros no entramos en eso cuando den materiales, sea hormigón, madera y metal o lo que estudien, van a ver.
Eh, bueno, las cargas móviles no pueden ser tratadas como una carga uniforme. ¿Por qué? Porque justamente son móviles, ¿verdad? O sea, ahí vemos algunas cargas móviles, por ejemplo, el tren, o sea, acá los vehículos, un tren, o este guinche que está levantando una bobina, esta bobina pesa muchísimo, ¿verdad? Fíjense que esta aguanta 25 toneladas, pero esto va a pesar, no sé, 10 toneladas por ahí. O una grúa de obra. ¿Por qué? No, porque aquí puede estar colgando un peso gigantesco en un momento aquí y en otro momento aquí en la punta. Les pregunto, el caso más desfavorable para, para la unión acá en esta parte, capaz es cuando la P está aquí en la punta. Muy probable que sea eso. Pero para alguna de estas diagonales de aquí, capaz es cuando la P está aquí en el medio. Y cuando está en la punta, capaz ni cosquilla le hace. ¿Qué pasa si ustedes analizan este guinche o esta grúa solamente para esta carga P? ¿Qué pasa si es que la carga P está acá y yo voy llevando hasta aquí? Va a llegar aquí en un punto y se va a romper, ¿verdad? Y esto cuesta millones. Y chauchesco ahí. ¿Se entiende? O sea, ya no es más, ya depende de la posición de la carga, depende de los valores. Eso mismo también con este. Bueno, cuando el caso más desfavorable para la viga es cuando la carga está en el centro. Perfecto, cierto. Pero acá tienen otro puente y ahí la carga más desfavorable es cuando esto está en el extremo. Entonces son dos casos diferentes. Este es muy relativamente sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son de alma, una viga de alma llena, entonces bastante. Sin embargo, esta es una celosía que es un poco más delicado. Hay veces que una diagonal está con presión y cuando la carga está en otra posición pasa a estar a tracción. Perfecto, yo verifiqué solo tracción. ¿Qué pasa si es que llega a estar a compresión y no verifiqué pandeo? Puede fallar. Entonces, son análisis. Ahora, ¿cómo hago ese análisis? Hago mediante análisis de cargas móviles. Y para hacer ese análisis, nosotros hacemos uso, hay muchas formas de encarar. Nosotros encaramos la forma más, digamos, la más académica y también difundida, ¿verdad? Pero la forma más didáctica de entender esto de las cargas móviles que es a través de las líneas de influencia. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. A mí me gusta mucho definir acá algo porque línea, a veces nosotros pensamos que una línea es una línea recta. Si una línea fuese, por definición, línea recta, entonces, ¿para qué decimos línea recta? ¿Verdad? Una línea, entonces, no es una línea recta. Entonces, si alguna de ustedes le dicen a alguien, trazamos una línea acá, y no le dicen, trazamos una línea recta, y el tipo le traza una curva, después no le reten, porque una curva continúa siendo una línea. Porque una línea es simplemente ahí lo que dice una sucesión de puntos en el espacio. Nada más. Inclusive puede ser discontinua, por ejemplo, puede ser así, así, ¿verdad? Por eso decimos línea trazos. ¿Línea trazos qué es? Eso es línea trazos. Nuevamente, si alguna vez le dicen ustedes a alguien acá una línea, no necesariamente le están diciendo aquí una línea recta. Entonces, línea de influencia va a ser siempre recta la línea. No, porque su nombre no es línea recta de influencia. Su nombre es línea de influencia. Puede ser de cualquier forma. Primero, influencia. ¿Qué es la influencia? Eso ya es porque yo quiero hacer eso, ¿verdad?
es el poder que tiene una persona o cosa, o sea, la línea de influencia tiene un poder de alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Perfecto. Entonces, línea de influencia es una línea, una sucesión de puntos, una sucesión o una curva, si quieren generalizar, que tiene un poder de decir, y siempre cuando hablamos de línea de influencia tenemos que hablar de un efecto, eso también, y en una posición. Entonces, la línea de influencia, un efecto, una posición, no podemos hablar de línea de influencia si no decimos de quién, a quién influye y en dónde influye. Una curva, ahí vamos a ver esto. Después lean esta definición y van a entender bien, ¿verdad? Ahora vamos a explicar de otra forma, ¿verdad? Para eso está escrito ahí. Para ejemplificar esto, vamos a ver este puente de 32 metros con varios puntos, cada 2 metros puso un punto, para que veamos nomás. ¿Sí? De 3 tramos, 2 tramos centrales y uno en voladizo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la línea de influencia del momento flector en 7, esta sería la línea de influencia del momento flector en 7. Línea de influencia del momento flector en 7. Perfecto, acá está la curva, es una curva. ¿Qué es lo que me da la línea de influencia en 7? Me da en cada punto, cualquiera de estos puntos, ¿sí? Me da el valor que va a tener el momento en 7. Si es que en ese punto está ubicada una fuerza. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza en 5, acá está la fuerza en 5, es de su diagrama de momento flector. Este es el diagrama de momento flector con una fuerza P aplicada en 5. La línea de influencia en 7, ¿qué me da? Si acá yo aplicaba me dice, si en 5 está aplicada una fuerza, voy a tener este momento, una fuerza unitaria, ¿verdad? Voy a tener este momento, pero ¿dónde voy a tener ese momento? En el punto 7. O sea, si yo aplico una fuerza aquí en 12, este 0,45 lo que significa es que si aplico una fuerza en 12, el momento en 7 va a ser ese valor. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Primero, al ver esta línea de influencia, al ver esta de acá, yo puedo ver que si solamente cargo esta parte, si solamente está cargada esta parte, el momento en 7 va a llegar a ser un momento negativo. No va a ser positivo siempre, puede llegar a ser negativo, o sea, puede llegar a ser negativo. Después tengo que sumar con las cargas permanentes y todo lo demás. Pero puede irse para arriba, o sea, así puede hacer que mi estructura se puede deformar. Mi estructura se puede deformar de esta forma. Sí, sí se puede deformar. Va a estar cara de arriba traccionada, cara de abajo comprimida. ¿Sí? Yo tengo que tener eso en cuenta, por ejemplo, si va a ser de hormigón, tengo que tener varillas negativas también porque puede haber una variación del flector. Si es que esto va a ser de un reticulado metálico, así. ¿Qué significa? Si yo solamente verifico, si yo solamente verifico, o sea,
Lo natural que yo piense es que en esta zona el cordón inferior va a estar siempre traccionado y el cordón superior va a estar siempre comprimido, ¿verdad? Para cargas gravitatorias. Pero ¿qué pasa si solamente está cargada esta zona de mi estructura? La viga va a ser esta curva. Entonces voy a tener tracción arriba, compresión abajo. ¿Qué pasa si yo no verifiqué o no arrastré bien estos perfiles de abajo? Pueden llegar a sufrir pandeo. Entonces, tengo que ver eso. Tengo que ver de alguna forma. Para eso ayuda mucho la línea de influencia porque de una ya te da una imagen. Vos, alguien, o sea, cuando tengan, o sea, cuando trabajen un poquitito más con esto, cuando resuelvan más ejercicio e interpreten bien el concepto, van a saber que con este ustedes ya tienen muchísimos datos cualitativos. Después están los cuantitativos, pero cualitativamente ya se sabe mucho al ver esta figura. ¿Sí? Después de esto ya me cansé de hacer los diagramas muy lindos en AutoCAD y ya exporté de Excel nomás. Y acá la misma cosa, si ponemos una fuerza en 7, el momento que me va a dar, pues el momento de la línea de influencia en 7. Si la carga está en 17, acá, si la carga está en 17, el momento que me produce en 7 es este valor. En la línea de influencia, eso yo lo veo aquí. Porque la línea de influencia me da el efecto que me daría una carga en la posición X. O sea, en la posición X me da el valor del efecto que se daría en la sección que estoy estudiando. Y bueno, y así también con el cortante. Después revisen esto. Van a ver, van a entender todo esto. Van a ver acá, en un mismo punto hay dos tipos de cortante y eso mismo se refleja en la línea de influencia también. Ustedes vieron línea de influencia en estructura 1, ¿verdad? Bueno, genial. Igual acá redefiní. No importa, lo importante es saber qué dieron. O sea, no importa si hizo estática o hiperestática. Esta definición de acá es general, no interesa qué estructura sea hiperestática, isostática, no importa. Bueno, nosotros vamos a desarrollar por línea de influencia utilizando, basándonos en el principio de Müller-Breslau. Es la forma más simple de hacer y no sé si la más simple, pero es la más didáctica. Es la forma como los software hoy en día calculan línea de influencia. No tanto hacen por un sistema directo, solamente que el sistema directo necesita muchísima más memoria y hacer a mano es imposible. Müller-Breslau sirve en la vida real, sí sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque sirve para hacer inclusive un análisis cualitativo. Por ejemplo, si yo estoy con esta viga, vamos a poner una viga continua de 3 tramos. Yo quiero saber la línea de influencia de acá, de este punto, entonces yo esta. Vamos a suponer que yo quiero saber quiénes influyen en el momento flector en este punto. O cómo influyen las cosas al momento. Entonces le doy un desplazamiento unitario a la rotación relativa, ¿verdad? Entonces traigo acá una rotación relativa y fíjense que no necesito saber no me interesa la exacta ahora mismo. Yo sé que va a venir acá, voy a tener así una curva
después esta curva va a tener que pasar por aquí, y entonces va a hacer esto. Sí o sí, porque tiene que pasar por estos puntos, porque son los apoyos. Entonces va a ser algo así. Entonces yo, mira un poco. Si yo quiero calcular el máximo momento positivo acá, ¿dónde tengo que cargar mi estructura? Mi estructura tengo que cargar aquí y aquí. ¿Por qué? Porque este y este van a producir momentos positivos acá. Si yo cargo aquí además, esto es como que le va a empujar para que esta línea suba para acá. Por eso ustedes en hormigón 1, cuando analicen unas losas, cuando analicen losas así, cuando analicen esta viga, a esta viga ustedes le van a poner peso propio total de la viga, piso más revestimiento total. La sobrecarga van a ser dos hipótesis. Una, esa viga es de 3 tramos. O sea, el peso propio va a estar siempre. Peso propio va a estar siempre. Piso más revestimiento va a estar siempre. ¿Por qué? Porque es carga real. Carga. Ahora, van a hacer dos análisis. Uno, van a poner la sobrecarga aquí, en este tramo. Aquí no van a poner sobrecarga y aquí van a poner sobrecarga. ¿Qué les va a dar esto? Los máximos momentos positivos en estas vigas. Y van a ser en otro estado de carga, peso propio, piso más revestimiento y la sobrecarga aquí. Esta combinación le va, o sea, esta más esta más esta le va a dar el máximo positivo aquí. Y un tercer análisis de la sobrecarga impuesta en toda la viga. ¿Qué le va a dar eso? Los máximos negativos aquí. Ahí yo les diría, ¿les va a dar eso? No, en realidad el máximo, o sea, ahí yo discutiría, le diría, ¿por qué? Porque la línea de influencia de una viga de 3 tramos para el momento negativo va a ser así. Entonces, ¿dónde tengo que cargar mi viga con las sobrecargas? Solo en estos dos tramos. En este tramo no tengo que cargar. Entonces, eso le da eso da Müller-Breslau. Línea de influencia acá. Es lo que le dije. El máximo positivo es cargando aquí en el medio. Müller-Breslau del 3 tramos. Máximo negativo acá. Ser así, máximo positivo acá. Ahí. Entonces, ¿dónde tengo que cargar? En este tramo y en este tramo. Ese es el que me va a dar el máximo positivo. No cargarla acá. Esto es siempre con las sobrecargas. Con el peso propio, ¿por qué el peso propio se carga en todo? Y porque se supone que siempre el peso propio existe en todo. Entonces, fíjense cómo el principio de Müller-Breslau sirve para... Ustedes van a usar eso. Claro que el profesor de hormigón ya no le va a decir esto hacemos porque la línea de influencia de las losas, tal cosa. No le va a decir así, le va a decir nomás carguen en los laterales, en el centro, y usted ya tiene que saber que eso se hace por una cuestión de influencia de esas cargas a ese efecto. Si ustedes quieren saber bien numéricamente cuánto influyen, pueden usar línea de influencia.
Con cualitativas les sirve genial ya. Nosotros acá, como estamos en análisis estructural un poco más riguroso, queremos eso pasar a cuantitativo, en saber números. Eso recién van a usar en puentes. O tengan cargas móviles de gran peso. ¿Qué tal hasta acá? No me estoy divagando mucho. Bueno. ¿Se entiende eso de la... ¿Se entendió todo lo que hice con pincelito? No sé si... Espero que sí. Ustedes también en estructuras isostáticas, por ejemplo, en una estructura isostática así, si querían obtener la línea de influencia de, por ejemplo, del momento flector acá, ¿qué hacían? Rompían y le daban un desplazamiento unitario, ¿verdad? En este caso, como es isostático, sí las líneas van a ser rectas. Así va a ser. Lo que yo hice fue esto mismo, solamente que estas líneas rectas ya no son rectas, sino son pequeñas curvas. Pero continúa teniendo la misma forma. ¿Sí? Todo se sigue cumpliendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo mismo en la estructura 1, solo que en hiperestática. Lo primero que hacíamos, liberar a la estructura en un grado de libertad, removiendo la restricción que corresponde a la acción que queremos, cuya línea de influencia queremos conocer. Si ustedes querían saber la línea de influencia de un apoyo en una isostática, lo que hacían era liberar eso, le daban desplazamiento unitario, la deformada en la línea de influencia, ¿verdad? Si querían saber el flector acá, deformada de forma que el delta phi sea unitario. Si querían el cortante, la misma cosa. El cortante, ahí. Tanto que este salto, el desplazamiento sea unitario. Y así sucesivamente. La misma cosa vamos a hacer ahora, solamente que ahora no vamos a poder obtener gráficamente. Si hacen gráficamente, se van a lo que se llama análisis cualitativo. Vamos a saber más o menos cómo es la forma, pero no vamos a saber los valores numéricos. El cualitativo sirve muchísimo. Y yo le diría, siempre hagan el cualitativo porque ese le ayuda a saber ya cuál es el resultado final que van a tener. El cualitativo sale enseguida, el cuantitativo se trabaja mucho, ¿verdad? El tipo de análisis de sangre también vos puedes hacer cualitativo, barato, cuantitativo sale caro. La misma cosa. Entonces, si la estructura es isostática y le saco un grado de hiperestaticidad, queda hipostático, o sea, móvil. O sea, puede unir por líneas rectas, que es lo que hacían en la estructura 1. Si ya es hiperestático, sacarle un grado no queda móvil, entonces se deforma la estructura, entonces queda una curva. Nunca queda recta. Después que hacemos, le imponemos un desplazamiento unitario a esa nueva estructura en la dirección de la acción cuya línea deseo, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero momento flector, doy desplazamiento unitario de giro relativo. Si quiero una reacción sea una fuerza vertical o horizontal, le doy un desplazamiento vertical o horizontal. ¿Por qué? Porque la línea de influencia sale de un tema de principio de trabajo virtual también. Entonces, si yo quiero un esfuerzo, necesito darle un desplazamiento para que junto produzca un trabajo.
o produzca energía, que yo minimizo y demás hierba. Entonces, si quiero una fuerza reactiva, un desplazamiento. Si quiero un momento reactivo, una rotación absoluta. Si quiero un cortante, un desplazamiento translacional relativo. Si quiero un flector, una rotación relativa. Y al dar este desplazamiento, obviamente que mi estructura se deforma. La deformada es la línea de influencia deseada. Entonces nosotros llegamos a un problema donde queremos ¿qué cosa? Queremos la deformada de una estructura hiperestática a la cual le impuse un desplazamiento unitario. Ese es nuestro problema. Ese es el problema que queremos resolver. Resolvemos eso, vamos a tener, si yo resuelvo el problema de una estructura a la cual le saco un grado, le impongo un desplazamiento y calculo su deformada, entonces yo calculé la línea de influencia de alguna acción. Entonces, todo esto y ahí vamos a usar una serie de cosas para obtener la línea de influencia por el principio de Müller-Breslau. Como queremos una deformada, ¿y la deformada qué es? Es el desplazamiento en cada punto de la estructura. Entonces voy a tener que calcular desplazamiento de estructura. Voy a usar principio de trabajo virtual. Como quiero el desplazamiento de una estructura hiperestática y no quiero trabajar mucho, entonces voy a usar el teorema de la reducción. Y como tengo que calcular una estructura hiperestática, voy a usar el método de la fuerza. Entonces vamos a usar todito. El principio de Müller-Breslau con teorema de trabajo, con el principio de trabajo virtual, con teorema de reducción, con el método de la fuerza este semestre. El semestre que viene vamos a hacer Müller-Breslau, trabajo virtual, teorema de reducción, método de los desplazamientos. Entonces, esta clase va a ser muy similar el semestre que viene, solamente con el método de los desplazamientos. Le digo, línea de influencia es más simple que hiperestática. A veces nomás creen que es más complicado, pero en realidad es más simple. Y vamos a ver por qué. Vamos a ejemplificar en este puente. Tiene 2 tramos voladizos y 3 tramos internos. Cierto, es muy sencillo, sí, es muy sencillo, pero si complicamos la estructura, no vemos no vemos las particularidades ni vemos el problema. Nos trancamos en resolver la estructura y no en el problema de la línea de influencia. Nosotros queremos el momento flector en el punto 5. Si yo hiciese cualitativamente, tengo que romper esta rótula y dar un giro unitario relativo entre la barra de la izquierda y la derecha. Así tiene que ser. Esa curva tiene que pasar por este punto, pasar por este punto, pasar por este punto y pasar por este punto. Entonces yo trazo con una línea, va a pasar por ese punto, pasa por ese punto y pasa por ese punto. Trazo una línea y pasa por ese. Esa va a ser mi línea de influencia cualitativa. ¿Ven cómo yo ya veo la forma sin hacer ningún número? Ningún número. Solo tengo que saber dónde romper y saber que esto tiene que ser aproximadamente 1, ¿verdad? Ahora ustedes me van a decir, no, pero en tu gráfico no es 1. Y claro, si en mi gráfico yo supiese dar este giro 1, yo ya tendría la figura final, pero no importa, si esto estuviese más acá, igual la forma continúa siendo esta, solo que más rebajada, ¿verdad? Pero la forma es la misma. Entonces la forma siempre es importante ver. Nunca le pedimos eso. Nunca le dijimos cualitativamente graficar la línea de influencia. Pero si es que pueden, es muy útil
para muchas cosas. Vamos a ir bien. ¿Qué tal hasta acá? Preguntas hasta acá porque ahora vamos a pasar a la parte numérica. Profe, en este caso, viste que te dice línea de influencia, no te dice ningún signo. No, la línea de influencia no tiene los signos. O sea, no O te sea, va a decir el momento, no te va a decir el momento flector negativo o positivo porque vos no puedes saber eso. ah, ya. Mira, fíjate, línea de influencia al momento en 5. Este va a ser. Así va a ser, ¿verdad? Yo te aseguro que si acá yo pongo una carga, el momento flector en 5 va a ser un momento negativo. Si yo acá pongo una carga, el momento flector en 5 va a ser negativo. Y si acá pongo una carga, el momento flector en 5 va a ser negativo. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá una carga, ¿cómo va a ser mi deformada? Esto va a querer bajar un chiquitito para acá, ¿verdad? Y va a querer bajar para acá, va a pasar por este punto porque es un apoyo, va a pasar por este punto, va a pasar por este punto y va a pasar por este punto. Y la deformada va a ser esta. Y por eso, profe, no te puede condicionar que vos quieras el máximo momento, pero sea negativo o sea positivo. Pero eso va a ser después de tener la línea de influencia. Sí. Sí, claro, ese ya es como usar la línea de influencia. Vamos por parte, vayamos por parte, dice Jack el Destripador. Eh, la línea de influencia me dijo el momento. ¿Por qué? Porque acá se fue para arriba, ¿verdad? Y yo grafico con línea de influencia para arriba un momento negativo, para abajo un momento positivo. Yo grafico así. Ya estoy acostumbradísimo a que los momentos estén así. Pueden graficar como quieren. Si, solamente pónganle el signo, entonces. Yo nomás no le pongo mal signo a mi línea de influencia. Yo grafico así. Con la línea de influencia yo ya sé dónde están los picos para momentos. Vamos a suponer que me pide el problema. Después me dice línea de influencia momento en 5. Acá. Vamos a hacer otro momento para no estar tanto con el momento en 5. Momento en... Quieren, por ejemplo. Vamos a ver, una línea de influencia. No me pidan cortante porque es un quilombo. Puede ser reacción, puede ser lo que sea. A ver. Nadie. Reacción en 11. Bueno, ¿qué hago? Saco el vínculo, le doy un desplazamiento unitario. Entonces, acá tiene que pasar una curva que tiene que llegar aquí, tiene que pasar por este punto y tiene que pasar por este punto. Entonces, mi curva va a ser así. No hice nomás para estar bien. Desplazamiento unitario, mi curva tiene que ser así. Esa es la curva. Si esto es 1 y esta curva cumple el... Entonces, esta es la línea de influencia. ¿Qué quiere decir si una fuerza P está aquí? Ya en la estructura real, si está acá la estructura, va a querer levantar este punto. Claro. Entonces, mi reacción va a ser para abajo. Entonces, en las reacciones, yo sí grafico positivo para arriba, negativo para abajo, siendo esta una reacción positiva. Entonces, la línea de influencia me dice, fíjate un poco, Germán, si acá viene el tren, este apoyo va a querer ir para arriba. Sí, el desplazamiento hice para arriba, porque como les dije, eso lo vieron ustedes bueno, como les dije, la línea de influencia por Müller-Breslau viene del principio de trabajo virtual. Si yo le doy un desplazamiento para arriba, R para arriba,
¿Esto qué es? ¿Qué produce este delta por una R para arriba? ¿Trabajo positivo o negativo? No, ¿cómo que si los dos tienen el mismo sentido, Armando? Ah, bueno, entonces es positivo. Entonces, este es positivo. Y entonces acá el desplazamiento va a ir contrario a esta R. Entonces, para que el trabajo sea positivo, lo que me dice es, la R va a ser para abajo, porque el trabajo tiene que ser positivo. En reacción es fácil de ver. En momento es un poquitito más difícil de ver, pero es la misma cosa. ¿Por qué? Porque el momento es este. Este es un diagrama de momentos positivos. Y yo le doy al hacer este tipo de giro unitario, estoy en concordancia con este momento. Y entonces ahí producen trabajos positivos. Entonces yo siempre le doy este tipo de momento positivo y a los desplazamientos le doy para arriba. Y chau. Si es un empotramiento, le doy este giro o este momento positivo, porque es el giro positivo. Yo le doy siempre positivo. No. ¿Ok? Pero eso al practicar van a ir adquiriendo. Vamos a avanzar un chiquitito más. O sea, no sé si es que de la parte, digamos, el concepto de línea de influencia es lo que quiero que se entienda. Ahora vamos a desarrollar un pequeño ejercicio donde vamos a explicar otras cosas. Hasta acá, ¿qué tal? Ya está. Fíjate cómo este es el producto de esto. Es una cortante positiva. Creo que había otra cortante donde mostraba mejor. No, este. La fuerza en zinc, este es carga unitaria en el nudo 5. Este es complicado nomás. Pero esta es la línea de influencia del 12. Ya. Estamos en la línea de influencia cortante en 12. No sé por qué acá subrayé el 13. Ya. Esta es la línea de influencia del cortante en 12. ¿Sí? Acá rompí y le di desplazamientos. Fíjense, el de arriba ya es negativo y el de abajo positivo. Esta convención de cómo graficar la línea de influencia es lo que ustedes quieran. Si quieren negativo para arriba, positivo para abajo, eso es lo que quieran. Por eso se le pone el signo, por eso se le pone el signo. Y esto podrían ustedes graficarla así también, ¿verdad? Así, siempre que acá pongan negativo, no, positivo hacia arriba, negativo para abajo, ¿verdad? Eso no importa. Lo importante es que se entienda. No sé si esa es la pregunta del... ¿Cómo sabes? Y eso te salen de la ecuación. Tu pregunta es ¿cómo sabes que este es menos? Y eso va a salir después. Al hacer los numeritos te va a salir negativo o positivo. No te vayas a preocupar. Eso sí va a salir. Porque ahora vamos a ver la parte numérica. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es grado de estaticidad 2. Formulado como está formulado al principio de Müller-Breslau, nosotros teníamos que romper solo esta y darle desplazamiento unitario. Pero como
romper solo esta me continúa generando una hiperestática, bueno, en realidad no me dice dar un desplazamiento nomás. Eliminar el vínculo, claro, para dar desplazamiento hay que eliminar el vínculo. Pero yo le tengo que dar desplazamiento unitario acá. Entonces, el método de las fuerzas me permite esto, que es súper bueno, porque en el método de desplazamiento se complica un chiqui más, pero el método de la fuerza permite esto. Rompo siempre donde me pide línea de influencia. Y en todos los lugares más para transformar en una isostática fundamental. ¿Ok? Este es grado 2. Obligatorio romper acá. Rompo aquí. ¿Qué pasa si es que rompo acá y la estructura queda móvil? A ver, ¿quién me dice qué pasa? Una vez sacamos eso. ¿Y qué pasa si me piden un punto? Vamos a suponer que me pedía línea de influencia del flector en 2. No, esta parte sí, pero queda móvil la estructura. ¿Cómo voy a resolver por el método de la fuerza si es una estructura móvil? No van a poder resolver. No, no es imposible. Vamos a ver después cómo hacer. Profe, no era que tenía muchas soluciones o algo así. Sí, hay otras formas de hacer. A eso es lo que voy. Hay otra forma de hacer. En principio, si no queda móvil, rompo donde me pide la línea de influencia en la dirección que me pide. O sea, si me pide momento, aplico fuerza. ¿Por qué hago esto? Porque el método de los desplazamientos me permite trabajar con estos desplazamientos de la estructura real. ¿Se acuerdan que tenía mi ecuación de compatibilidad era de este tipo? ¿Verdad? Donde delta 1, ¿qué es? Delta 1 es el desplazamiento relativo en el nudo 5 y delta 2 es el desplazamiento, el giro relativo en el nudo 11. ¿Y qué me pide Müller-Relau? Para obtener la línea de influencia me pide que la rotación relativa en este punto sea unitaria. Entonces yo tengo acá un lugar donde puedo cargar ya esa imposición. O sea, yo directo puedo ponerle el 1 acá. Entonces yo acá en mi compatibilidad de desplazamiento ya estoy diciendo, che, ¿sabes qué? Vos lo que estás calculando es una estructura hiperestática que en el nudo 5 tiene una rotación relativa 1. Decime cuáles son las incógnitas hiperestáticas que producirían, o sea, los esfuerzos internos que se producirían si es que este desplazamiento fuese unitario. Eso es lo que le estoy diciendo acá en esta ecuación. Entonces, por el método de las fuerzas, es muy simple imponer este desplazamiento unitario. ¿Cómo? Rompiendo en el lugar donde me pide, imponiendo el desplazamiento unitario. Vamos a ver otras cosas que se pueden hacer cuando queda móvil. Vamos a ver más adelante. Pero ahora rompemos donde me pide, damos desplazamiento unitario. Estos términos, ¿qué eran estos términos? No lean abajo, porque si no me hace fácil. No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Pero qué significaba? Este es el desplazamiento de quién.
El desplazamiento de las cargas externas sobre la isostática fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es mi carga externa ahora? No hay, entonces esto no tiene. Y esto era lo más difícil de obtener antes, ¿se acuerdan? Estos términos independientes, el que llevaba temperatura, el que llevaba el delta A, el que llevaba todas las cargas reales, que son los diagramas más complejos. Y ahora no hay. O sea, esto es cero. No hay. Por eso les digo, línea de influencia es mucho más fácil que hiperestática. O sea, que cargas reales. ¿Por qué? Porque no hay esto. Estos términos son súper simples de calcular. Entonces mi ecuación de compatibilidad, queda esa, ¿verdad? Miren, ya tengo el vector de desplazamiento independiente, me falta los términos de la matriz flexibilidad. Los términos de la matriz flexibilidad, impongo momento, delta 1, 1, este triángulo integrado con sí mismo, delta 2, 2, un triángulo integrado consigo mismo, delta 1, 2 es este triángulo con esta parte del triángulo, un sexto, momento, longitud. Este. La verdad es que es muy fácil esta parte, ¿verdad? Pero este ejercicio también es muy fácil. Ecuación de compatibilidad, vectores de incógnitas hiperestáticas, valores de mi incógnita hiperestáticas, diagrama de momento flector del estado final. ¿Cuál es mi estado final? ¿Por qué dentro de mi estructura hay todos estos esfuerzos? ¿Qué produjo esos esfuerzos? No, el momento unitario no. El momento unitario, ¿qué produjo esos esfuerzos? El momento unitario me sirvió para la matriz flexibilidad. El momento unitario me sirvió para delta 1, delta 2, 2, delta 1, 2, delta 2, 2. Eso no me da el valor. No es culpa de eso, es culpa de quiénes. ¿Qué hacen este 8081 sobre E por I? Dijimos que valía 6.250, 625.000. 625.000 por 81 dividido 7. O sea, 625.000 por 81 dividido 770. Esto significa 65.746 kilonewtons por metro de momento flector. Si no saben el orden de magnitud de esto, es una puerta, o sea, en una barra de 1 metro, una barra empotrada de 1 metro, empujada con una fuerza voy a hacer en toneladas, ¿verdad? Para hacer en toneladas dividido entre 10, de 6.574 toneladas. Eso equivale. Eso es muchísimo. A ver, ¿qué produce tanto momento? No. La hiperestaticidad de la estructura, la hiperestaticidad de la estructura puede producir este diagrama de momento también. ¿Por qué necesito tanto momento? ¿Qué es lo que yo impuse en mi ecuación de compatibilidad? ¿Qué giro? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto valor? Valor numérico. 1. Y ustedes dicen un giro 1 es poco o mucho.
Poco. Un radian. ¿Cuánto vale un radian? No, un radian. No 45 grados. ¿Cuánto vale un radian? ¿Y cuánto da eso? 57 grados. O sea, yo hice que mi estructura se deforme así, de forma que acá tenga 57 grados. Claro que es muchísimo, ¿verdad? O sea, yo hice que se deforme muchísimo la estructura. Por eso el momento sale gigantesco. Si ustedes le dan un giro unitario de un radian, que es 57 grados, y le sale un momento chiquitito acá, pues algo están haciendo mal. O la estructura es súper flexible, ¿verdad? O es una gomita. ¿Sí? Porque hasta ese palito para asadito, hacer girar 60 grados necesita mucha fuerza. Este fin de semana cuando coman asadito, intenten un poco hacer girar 60 grados el palito de asadito. Van a ver que necesita mucha fuerza o lo más probable es que se rompa luego. Y no porque es un artificio matemático nomás, Oscar. Vamos a ver enseguida cómo se soluciona esto. Yo ahora lo que le estoy contando es que es muchísima la carga, pero es un artificio matemático. Usted también, cuando en estructura 1, cuando le daban un desplazamiento unitario a un apoyo, decían un desplazamiento unitario, 1 metro, le están dando. No hay estructura que se desplaza 1 metro. Se desplaza 1 metro y se cae todo. Le dan 1 metro y acá la longitud era 3 metros. O sea, absurdo, ¿verdad? Pero es porque es un artificio matemático. Yo lo que hago ahora es mostrarles que estos números son gigantescos. ¿Ok? Porque es un artificio matemático. Pero que igual, si ustedes agarran y cargan este momento en FTool, por ejemplo, en cualquier software, y miden este ángulo, les va a dar un radian. Entonces el resultado son estos valores. Y ahí tenemos la deformada. Esta es la deformada. ¿Y qué decía Müller-Berlau de la deformada cuando le di un desplazamiento unitario? Me decía, ¿sabes qué, mi amigo? Esa es la línea de influencia. Entonces, esta deformada ya es mi línea de influencia. ¿Terminó acá mi problema? ¿O no terminó? Claro. Yo en realidad lo que calculé hasta ahora son los momentos recién. ¿Cómo calculo la deformada? Es mi pregunta. Ahí la que pregunta Esteban. O sea, si yo tengo la deformada, ya tengo la línea de influencia, pero ¿y cómo tengo la deformada? Y la deformada no es otra cosa que... ¿Cómo puedo saber el desplazamiento del punto 3? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo puedo saber el desplazamiento del punto 3? ¿Me escuchan?
Bueno, ¿cómo puedo saber el desplazamiento del punto 3 debido a este esfuerzo interno? Ya todo este diagrama. O sea, este sería el diagrama de momento flector del estado de desplazamiento. Con principio de trabajo virtual yo puedo obtener el desplazamiento en cualquier punto. ¿Qué hago? Pongo una carga P igual a 1 aquí y integro con este diagrama, ¿verdad? O sea, P igual a P ahí sería un diagrama de este tipo. Este va a ser el diagrama. Integro el rojo con el otro. Después, en el 4, pongo una carga P unitaria en 4. Calculo su diagrama. Integro con el... Así, ¿verdad? Pongo una carga en 6. Entonces voy a tener el desplazamiento de este punto, 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 y así voy a ir obteniendo. Claro, lleva mucho trabajo eso. Sí, entonces, ¿qué se hace? Agarro y pongo aquí una P virtual unitaria a una distancia X. Entonces pongo en función de una variable. Calculo mi diagrama en función de esa X. En función de X. Integro con esta otra y entonces en función de X trabajo. O en función de otro parámetro si no quiero mezclar ese. En función de ese, en cualquier parámetro. Entonces para eso están estas cositas en la tabla de Moore para hacer en función de una variable cualquiera. ¿Ok? Entonces yo puedo tener la deformada. O sea, si ustedes hoy mismo quieren calcular, por ejemplo, nosotros la semana pasada vimos cómo calcular, o sea, en realidad esto dimos en principio de trabajo virtual, cómo calcular este desplazamiento delta debido a una carga uniformemente distribuida. Integramos esta parábola con este triángulo. Y ahí hicimos eso y salió 5 sobre 3, 84. QL a la cuarta sobre E por I. Esto lo rehicimos. Ahora, si yo quiero para esta carga distribuida, quiero saber, esa carga distribuida se deforma, la deformada, yo simplemente tengo que poner una carga P, rayita unitaria, en función de un parámetro S acá, que me da este momento, que ustedes saben que el máximo vale X' sobre L, ustedes saben esto. Integro este triángulo variable con parábola. Acá no está nomás, pero tienen también en las tablas. Y entonces ahí van a tener, en función de X', van a tener un delta, que es una función de X', sabiendo que X más X' igual a L, porque es la definición de X', ¿verdad? O sea, en realidad van a tener en función de una sola variable. Y tener un desplazamiento en función de la longitud quiere decir que yo tengo la ecuación de la deformada. O sea, la deformada no ofrece dificultad. Vamos a ir haciendo ejercicios con eso, ¿sí? Pero se puede calcular fácilmente.
Y así es, la integral con esta carga variable, con esta p variable, provee exactamente esta deformada. Esta de acá también me va a dar esta de acá. Si hago por tramo me va a ser más fácil graficar y todo lo demás. ¿Qué pasa en los puntos donde, en estos puntos? Cuando yo analice acá esa P virtual, y eso vamos a ver la clase que viene, la deformada que me da desde dos puntos fijos, o sea, me da este azul respecto a este rojo punteado. No me da este valor. No me va a dar ese valor. ¿Por qué? Porque él supone como una viga biapoyada. No, desplazamiento cero. Y acá el desplazamiento no es cero. Entonces, cuando yo tengo estos puntos, a esto le llamamos descensos nodales. Este es un descenso nodal para arriba, ¿no? Le llamamos nomás descenso nodal, ¿verdad? Pero es movimiento de nudo en realidad. Acá sabemos que es cero porque es un apoyo, acá sabemos que es cero porque es un apoyo, sabemos que es cero porque es un apoyo. Acá tiene un descenso nodal. Y yo, esta es una recomendación mía, les recomiendo primero calcular los descensos nodales. ¿Por qué? Porque los descensos nodales, fíjense que si yo sé este valor y sé este valor, y sé las condiciones de contorno, yo ya puedo dibujar mi línea de influencia. No es necesario calcular la deformada, todito, estos valorcitos acá. Eso ya es para el 5 nomás, pero para el 4 ya estoy yo. Y en la parte profesional sí que ya estoy súper bien, ¿verdad? Entonces yo primero recomiendo los valores nodales, porque son siempre los más importantes. El otro ya es para el 5. Y los valores nodales se calculan súper rápido. Por ejemplo, yo quiero el desplazamiento nodal de este punto, pongo una fuerza unitaria en ese punto, tengo su diagrama, integro con el diagrama real. Acá está, salió negativo. Creo que esta era la pregunta del compañero hace rato de cómo salen los signos. Salió negativo. ¿Hacia dónde yo puse mi desplazamiento? Para abajo. Entonces ese punto negativo tiene que ir para arriba. Ahí salió negativo. Para arriba tiene que ir. El nudo 5. Y se formó el diagrama, integró con este, que es el de acá, salió positivo. ¿Para dónde tiene que ir este punto? Para abajo. Tiene que ir en la misma dirección de la fuerza que puse. Le dejo este valor para que ustedes calculen. Hasta el 1.7, el 1.4. Ven como este era el importante y este. Este en realidad ni era tan importante. Este era el más importante. Con ese ya la curva tiene que ser continua, que es, vamos a irnos un poco atrás, vamos a ver, es la misma que yo había supuesto acá. ¿Ven? La misma forma. Es la misma que habíamos dibujado acá. No le dije que iba a ser así. Ahí. Entonces, ¿de qué me sirve saber dibujar o trazar de forma cualitativa? Yo ya sé más o menos la forma que me tiene que dar mi resultado final. Bueno, ¿preguntas? Sí. Sí, claro. Vos vas a tener una en función de X. Esa que te dije, ya X le vas a ir dando valores. Para X, acá por ejemplo, vas a tener una función hasta acá. Vas a tener una función de la línea de influencia 2, 5. En función de X. Para X igual a 0 te va a dar 0. Para X igual a 2 te va a dar este valor. Para X igual a 4 te va a dar este.
para x igual a 6, porque esto está cada 2 metros, pues. Te va a dar este valor. Sí, este tramo es recto. Este tramo es recto y este tramo es recto. De la parte isostática siempre va a ser recta, porque eso lo ustedes vieron en ¿cómo se llama? En estructura 1. ¿Sí? Claro. Va a ser recto. Esto vamos a ver la próxima otra vez, ¿sí? Cómo calcular estos tramos, pero en realidad ustedes ya pueden calcular eso. Acá ya están todos para calcular. Tienen que hacer nomás el trabajo de agarrar esto, ver aquí una fuerza, encontrar una isostática fundamental que le dé un diagrama, así, obtienen este momento, y después hacen una superposición de efectos con el desplazamiento acá. Igual vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Hoy queríamos llegar hasta descenso nodal. ¿Por qué? Porque con los descensos nodales ya tienen muy cercano a esto. Fíjate que este salió del descenso nodal, acá está. ¿Sí? Si hacemos, vamos a hacer un poco acá, la verdad que no hice yo eso. A interpolar por ¿cómo se llama? Por triángulo nomás. Acá mide 2, 4, o sea, esto mide 6. ¿Sí? Entonces 4, si es que suponemos esto recto. En 4, ¿cuánto debería valer? Entonces 1.7268 dividido 6 por... Lo hice mal. 1.7268 dividido 6 por 4. 1.15. Esta es 1.01. Ya está, ya. 10% de error nomás. ¿Sí? Dividido 4 por 2. 0.57, el 0.63. Vamos al lado derecho. 1.7268 dividido 4 por 2. 0.86. Este sí salió muy diferente. Porque quiere decir que acá es así. La diferencia acá es mucha. Pero ya tenés la idea bien clara de cuánto vale. Vamos a hacer otro donde vamos a hacer bien ese calculito del descenso nodal. Pero en el siguiente ya nos vamos a mostrar el cálculo de la hiperestática. Ok, ya vamos a tener, ahí está el diagrama de la hiperestática dándole desplazamiento unitario. Vamos a calcular la línea de influencia. ¿Sí? ¿Qué nos queda ver cómo la deformada transformar en línea de influencia con los momentos? No entiendo. No entiendo, Esteban. Si me podés preguntar de otra forma. No, esta ya es la línea de influencia. La línea de influencia es la deformada. Ahí ya está ya. ¿Cómo usar la línea de influencia te referís? No, la verdad que no entiendo. Y pero en la línea de influencia, vamos a suponer, por definición, que es la línea para hallar reacciones. Y no sé si vos podés hallar reacciones así nomás. Hay casos que sí, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan lo que es. ¿Qué es la línea de influencia acá? O sea, si yo sé que acá arriba va a pasar un tren
cuya separación de eje es 2 metros y el eje de atrás pesa 5 toneladas y el eje de adelante pesa 10 toneladas, ¿cuál es el momento máximo en el punto 5? ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Cuál es el máximo momento positivo que puede aparecer en 5 y el máximo momento negativo que puede aparecer en 5? Entonces yo, ¿qué hago? Con la línea de influencia agarro y pongo el tren acá 10 toneladas, acá 5 toneladas, porque si con una carga P igual a 1 acá, en 5 aparecía este momento flector, con una carga 10 va a aparecer 1,7268 por 10 más 5 por todo esto. 1,0109 por 5. El resultado de eso es el momento flector en 5. Entonces, no sé cuánto eso va a dar. .7208 por 10. 17.1.0109 por 5 más 17.208, 22 de momento flector. Parece mi borrador, che. Voy a presentar otra vez. O sea, ahí yo tenía el momento flector en 5 e igual a 22, ¿verdad? Entonces yo sé que acá, cuando las cargas están aquí, el momento flector aquí vale, si yo justito hago un corte acá, por ejemplo. Si yo justito analizo este tramo con un corte en la sección S, cuando las cargas están en ese punto, ¿cuánto era el momento flector acá? 22. ¿El cortante cuánto vale? No sé. ¿La reacción cuánto vale? No sé. Pero si yo hago sumatoria de momento acá, 22 más la carga, yo puedo sacar la reacción. No sé si a eso te referís. Sumatoria de momento en la sección S igualado a 0, yo voy a tener, este era porque pusimos acá el de 10 toneladas y acá el de 5 toneladas. 10 por 0, 10 por 0, más 5 por 2, más 22 menos R por 2, 4, 6, 6. Todo eso igualado a 0. Entonces R va a ser, acá es 10, 32 sobre 6. Entonces yo puedo sacar la reacción también. ¿Okay? Pero esto ya es de estática nomás. O sea, y cosas así hay miles para hacer. Yo le muestro la reacción nomás. No sé si esa era tu pregunta, Esteban. Porque así hay miles de cosas que pueden hacer relaciones, pero esto ya es todo estática. Estática sabiendo el esfuerzo en un punto. O sea, eso la verdad es que creo que los auxiliares suelen mostrar, ¿verdad? Pero algunos casos que siempre queremos que sepan, pero ustedes tienen que saber que todas las ecuaciones de la estática valen. Nosotros muchísimas veces pedimos cosas que con las ecuaciones estáticas ustedes pueden resolver. Y sabemos que se puede, pero para eso hay que entender qué es la línea de influencia. Es muy importante que entiendan qué es la línea de influencia, que es, por ejemplo, si mi carga es Q, la carga móvil es Q, entonces
es Q por esta área. Y ahí me van a decir, ¿y esta curvita cómo? No, esta curvita trazándome una línea recta y sacar acá el trapecio. ¿Para qué hacer tanto problema? Si acá el error es mínimo. Semisuma de estos dos, área bajo la curva. Nada de integrar esta función entre 4 y 5. Bueno, ¿me avisas si no hay más consultas? Bueno, entonces dejo de grabar acá.